hablar del tema que viene a continuación. México reacciona a críticas por dar cabida a correístas del gobierno mexicano. Ha aclarado que la protección que brinda a 8 ecuatorianos en su embajada en Quito es por tradición. La Cancillería del Ecuador así lo informó y agrega que ese país reitera su solidaridad con el gobierno ecuatoriano. Y menciona así: México reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno del Ecuador y hace votos porque el diálogo continúe. Aclara que la protección a 7 ecuatorianos es por su tradición de protección a quien lo solicite. En tanto, la Cancillería mexicana, a través de su embajada en Quito, presentó una nota diplomática de protesta al gobierno ecuatoriano por la aparición de mensajes pintados en una pared del edificio en contra del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. El martes pasado, la fachada de esa sede diplomática ya estaba limpia. 7:56, Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Empecemos hablando por este tema. Mauricio, gracias por acompañarnos. Bueno, ellos podían irse a la embajada de Venezuela, pero no creo que está bajo órdenes de Guaidó. A cualquier otro lado. ¿Por qué escogieron México primero? Tienen el derecho de hacerlo y México tiene el derecho y la soberanía de decidir lo que quiera. ¿Qué pasó ahí? Buen día, Milton, buen día. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Sucesos, y creo que la respuesta está en lo que Verónica ha leído al inicio de este espacio. Hay una tradición diplomática de otorgar protección a ciudadanos que así lo requieran entre México y Ecuador. Más allá de si Venezuela o no Venezuela u otros países de la región, en este caso creo que además quienes escogieron México, estas 7 personas que gozan actualmente de protección diplomática, lo hicieron pensando en la afinidad ideológica que durante los últimos meses se vio por parte del gobierno mexicano. Recordemos que se había invitado a algunos legisladores a hacer observación electoral, ya se ha otorgado por parte de México asilo al señor Patiño, y hay algunas otras muestras además en los últimos meses, insisto, de que hay afinidad entre la Revolución Ciudadana y el gobierno mexicano. Así es que creo que la elección por parte de las 7 personas es, por decirlo menos, acertada. Además, y creo que también es obvio, ir a México representa bastante más libertad que irse a Venezuela, ¿no? Bastante incluso capacidad de, por ejemplo, vivir y sobrevivir que la que podría representar Venezuela. Un modelo que tanto defienden desde ese lado, pero que en la práctica vive momentos críticos en temas humanitarios, ¿no? Bueno, ¿y para qué fueron? No tenían ninguna orden de prisión, que uno sepa, no tenían ningún tema pendiente con la justicia. Fueron por si acaso. Sí, yo en lo personal digo que se delatan, porque si es que uno sale además envalentonado en los primeros días pidiendo sesiones de la Asamblea para destituir al presidente y demás, ¿por qué en este momento buscar protección? Pues, Nadie duda que hay acciones de justicia que ya se han iniciado contra ciertos dirigentes de la denominada Revolución Ciudadana. Veamos que incluso el día de ayer se ha ratificado una medida cautelar contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que hay algunas otras personas que están siendo investigadas y procesadas a nivel justicia, pero en definitiva creo que buscar protección es prácticamente autodelatarse. Ahora, pongámonos del otro lado. Deben tener miedo. Si a su compañera le cogen, si a su compañero le buscan y son tan panas... Y no tengo la menor duda, y eso es precisamente lo que hay que evitar. Con la justicia de este país, cualquiera, como un abogado que conocí, si se roba la Torre Eiffel, escóndete mientras aparece. Pero por supuesto, pero piensa tú una cosa, no podemos en este momento aplaudir aquello que criticábamos en los años anteriores. Claro que no. No podemos aplaudir allanamientos irregulares que antes condenábamos cuando se hacían, por ejemplo, contra Fernando Villavicencio. Hay que rescatar la coherencia, que es un valor que han perdido los ecuatorianos. En este caso lo mismo. Porque memoria no tenemos. Y es importante aprovechar espacios como este para que la audiencia no olvide. Tampoco podemos en este momento aplaudir acciones judiciales específicamente contra un grupo político después de una revuelta popular, cuando después del 30 de septiembre condenábamos acciones similares. Así es que en este momento, en lo personal, yo confío en que se haya recuperado algo de la independencia de la justicia, para que se inicie acciones no solo contra los señores que ya tienen problemas
procesos en marcha, sino también contra otros que tuvieron un rol activo en lo que vivió el país en los últimos días. No podemos actuar de manera selectiva. Hay responsables del caos, hay responsables de los actos de violencia, hay responsables de los actos terroristas que no pertenecen al movimiento de la Revolución Ciudadana y que también tienen que ser investigados y procesados penalmente como corresponde. He visto ya algunos intentos de llevar adelante estas acciones. El día de ayer el asambleísta Fabricio Villamar, por ejemplo, ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra el señor Pérez Guartambele, el prefecto de la SUAY. Yo creo que incluso sería importante, más allá de lo penal, que la ciudadanía pregunte al Contralor General del Estado si es que no hay mal uso de recursos públicos el momento en que un prefecto se moviliza con recursos de la prefectura a otra ciudad para participar de actividades proselitistas de su organización social. Creo que ese tipo de cosas hay que preguntarnos. No son las únicas autoridades, además, las que han estado involucradas durante este tiempo. Insisto, esto va además a ratificar que no hay una persecución política, sino que hay una persecución de delitos. Y eso es lo que se tiene que lograr. Y que la justicia actúe de manera independiente, que sancione a los que tenga que sancionar, por acción o omisión. Que eso también es un tema importante que se debe tener en cuenta. 8:02, conversamos con Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿qué pasa con estas autoridades que han sido elegidas por el pueblo y que ahora pues están en una situación legal complicada? Hablo de los asambleístas que están refugiados en la Embajada de México, o también como el caso de la prefecta Paola Pavón. ¿Qué pasará con su prefectura? Bueno, en este caso creo que hay que diferenciar. Los asambleístas, en estricto sentido, podrían justificar su ausencia a las sesiones. Recordemos que simplemente hay un estatus de protección, aún no hay un otorgamiento de asilo, hay un estatus de protección internacional nada más, y en ese sentido, justificando su ausencia, abrirían la puerta para que el suplente se principalice de manera temporal hasta que este tema pase. Tienen la otra opción, que es renunciar a la Asamblea Nacional, de tal forma que su suplente se titularice de la curul que les corresponde, o, bueno, no creo que la justicia actúe además con tanta celeridad. No he visto casos en los que obviamente exista una sentencia penal ejecutoriada definitiva que provocaría la pérdida de cargo de la Asamblea Nacional y en su defecto también se titularizaría el suplente. En el caso de la prefectura, pues simplemente mientras esto avanza, recordemos que estamos simplemente en una etapa previa, no estamos en un proceso, no estamos en un juicio, para que quienes nos escuchan comprendan perfectamente bien el tema. Así es que la prefecta sigue siendo prefecta, no está en funciones, y mientras esta investigación y esta medida cautelar rigen en su caso, la prefectura queda en manos del viceprefecto. Pero 90 días de instrucción fiscal es suficiente para perder el cargo de prefecto, ¿no? Sí, pero en este momento sí, son 2 días, mientras no se cumplan exactamente los tiempos que manda, por un lado, la normativa penal y por otro, la normativa de ordenamiento territorial, que es la que rige alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. No podemos decir, este momento simplemente es un escenario que ha empezado a tener lugar. Mauricio, tú has estado del lado de los derechos humanos, has trabajado mucho por eso, has hablado mucho sobre el tema y la importancia de garantizarlos. De hecho, has estado algunas veces en la CIDH auspiciando denuncias, procesos. Lo que pasó hoy realmente no tiene nombre. Estas infiltraciones, esta violencia, esta delincuencia, esta anarquía, estos saqueos, este caos terrible. O sea, Quito y el Ecuador, especialmente Quito, se convirtieron en un manicomio. En el tema de derechos humanos, Milton, creo que retrocedimos 40 años o más, porque hemos vuelto a vivir las épocas en que los denominados defensores de derechos humanos defienden de manera selectiva. Condenan y atacan ciertas acciones, pero respecto de otras violaciones, por antipatía se quedan callados. Pensamos durante los últimos años que esa etapa ya había sido superada y que el movimiento de derechos humanos había recuperado la coherencia en que todos los seres humanos tienen derechos por igual.
lamentablemente, insisto, eso no lo hemos visto. Con un detalle adicional, lo he mencionado en otros espacios, en lo personal, creo que hay que evolucionar a una categoría superior y en lo personal he tomado esa decisión de hacerlo, que es pasar a ser defensor del Estado de Derecho. Porque creo que no basta con condenar situaciones de derechos humanos en un país, sino que también tenemos que promover y defender otros principios y garantías básicos para existir como debemos en un país en el que nunca más deberíamos estar regidos por la voluntad de las autoridades, sino por las normas. Para evolucionar a un país en el que nunca más una persona se crea desde cualquier punto con derecho a hacer lo que le venga en gana, violando derechos de otras personas. Y esto no solo aplica para agentes estatales, y lo que voy a decir muy probablemente resulte incómodo para ciertos oyentes. Pero en estos días hemos visto, increíblemente, tortura ciudadana a elementos de la fuerza pública. Y no estoy defendiendo a las personas que aplicaron violencia en las calles contra los ciudadanos. No. Pero lo que sucedió, por ejemplo, en Calderón, que se secuestró a un grupo de policías, que se les quitó todas sus vestimentas incluso, porque además hay videos en los que los secuestradores se ríen y se mofan de los elementos de la fuerza pública, para hacer una agresión física masiva contra los policías y caerles a golpes y a patadas. Esto también es violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos no solo ocurre cuando un agente estatal viola derechos de un ciudadano. Las violaciones de derechos humanos también ocurren entre ciudadanos. Así es que creo que eso también es importante mencionar, porque este proceso, Milton, lamentablemente, ha sacado lo peor de muchos sectores de la sociedad, y las fracturas que ya había terminaron en convertirse en rupturas completas. Sacaron lo peor de la gente, sacaron más odio, sacaron más resentimiento. ¿Estaban guardados ahí? Yo creo que sí. Yo Fueron creo 10 años de cultivo de esto y la cosecha del grande. Yo creo que hubo mucha autocensura durante el tiempo anterior. Creo que hubo además mucha contención. Y no solo de la prensa, ¿no? No, más bien. Así como el derecho humano no es solo para los civiles, más bien, la autocensura no fue solo para la prensa. Más bien, Milton, yo creo que en el tema específico de los periodistas y los medios de comunicación, lo que sucedió en estos días fue terrible. Fue terrible. No digo, porque hay, por supuesto, claras divisiones del trabajo, que todos los medios de comunicación hicieron un trabajo impecable en este proceso. No lo hicieron. Hubo errores. Pero que haya sectores que digan que existió un cerco mediático o que existió censura en la información, cuando ni siquiera en el decreto de estado de excepción del presidente Moreno se estableció esa censura previa, que estaba habilitada por Constitución en un estado de excepción. Yo dejo esos temas. Además, ojo, quienes agredieron, por ejemplo, a los periodistas en estos últimos días en los alrededores del Parque del Arbolito y de la Contraloría General del Estado, no eran infiltrados correístas, no eran únicamente policías y militares, no eran ciudadanos comunes que además se hacían eco del mismo discurso estigmatizante. Hay estudiantes de comunicación diciéndoles prensa corrupta, golpeando las cámaras, tratando de romper el material periodístico. Ahora, ¿por qué no están aquí cubriendo esto? Porque si nos pegan, si nos agreden, si somos blancos, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que mandar a nuestros reporteros a que los maten? ¿Por qué? Pasó con Freddy Paredes. A Freddy Paredes le insistimos, entra. Él ya tenía el presentimiento de que algo le iba a pasar. Y nos decía, no, entra y salimos en vivo. Entra y lo cogieron. Y no pueden decir que no estuvo retenido. ¿Cómo se llama a alguien que está en un sitio y no te dejan salir? ¿Cómo se llama? ¿Retención? ¿Secuestro? No sé. ¿Sabes qué es lo más triste, Milton?
El que tiene ojos que vea. Lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura, y yo creo que no hay que romantizar los términos y engañarnos, fue un secuestro. Mantener a una persona detenida en contra de su voluntad es un secuestro y es un delito. ¿Sabes qué es lo triste? Haber visto periodistas al interior del Ágora negando esa retención y negando ese secuestro. Y poniendo, con todo el respeto que se merecen esos periodistas, tweets lastimeros en redes sociales como diciendo, tan no estamos retenidos que hasta nos han dado de comer. Sí, terrible. Y después solidarizándose con el compañero periodista Freddy Paredes, que fue brutalmente y cobardemente agredido. Eso pasó. ¿Y cuáles fueron las declaraciones del agresor de Freddy Paredes? No, pues un momento de rabia, un momento de indignación. Bueno, ya pasó. Yo no sé qué obró en la integridad de Freddy Paredes, quizás su altura o lo que sea. Una acción de esas contra cualquier persona puede provocar la muerte. Y el video que se ve es espantoso, de un periodista convulsionando en el piso. Y aplica para cualquier ciudadano. Quitémosle en todo caso el término periodista, porque aquí van a decir, uy, como si los periodistas serían seres de... Un ciudadano en el piso, convulsionando, sangrando, después de haber sido víctima de una agresión brutal y por la espalda. ¿Qué es eso? Violación de derechos humanos, la misma violación de la que ciertos sectores se quejan. Por ejemplo, cuando se dispara una bomba de gas lacrimógeno a corta distancia y por la espalda. ¿Qué le diferencia al elemento de la fuerza policial que dispara una bomba de gas lacrimógeno a poca distancia y por la espalda a una persona de la agresión de este señor en contra de Freddy Paredes? Absolutamente nada. Es la misma cosa. Que no me vengan con la autoridad, ni mucho menos, no. Son enfrentamientos entre ciudadanos y son violaciones de derechos humanos entre ciudadanos. No podemos ni debemos hacer promoción y defensa de los derechos y las libertades de manera selectiva. Aquí se tiene que condenar lo que ha sucedido en el país, venga de donde venga, y se tiene que procesar judicialmente lo que ha sucedido en el país, caiga quien caiga. Acá no es cuestión de decir, no, unos sectores estaban violentos, otros no. Las personas están identificadas. Los videos muestran quiénes fueron los responsables. Esperamos que de manera independiente la Fiscalía, que es la autoridad competente para estos casos, actúe y lleve adelante procesos que además permitan que los ciudadanos sintamos que hay justicia. Eso también forma parte de esta paz que demandamos. No solo hacer mingas, no solo abrazarnos, no solo firmar nuevos decretos. La justicia por lo que ha sucedido también trae paz, aunque las pérdidas en todo el país han sido enormes y, como he venido diciendo, no hay ganadores. No hay ganadores cuando ha perdido la economía, no hay ganadores cuando ha perdido la gente, con muertos, con heridos, con detenidos. No hay ganadores cuando ha vencido el odio y cuando se ha visto más resentimiento que nunca. El que salga de este proceso a decirnos hemos triunfado o a mostrarnos acciones triunfalistas comete un error que ojalá termine pasándole factura. Parece, sin duda, hay muchas lecciones de todo esto. Ahora, pensando, por ejemplo, que mencionabas, lo que no se respeta a la autoridad, que fueron policías que estuvieron secuestrados, que estuvieron agredidos. ¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Qué elementos configuraron para que se dé todo esto que sucedió? Bueno, yo creo que mucha autocontención, como decíamos, de lo que sucedió en los últimos años, ¿no? Donde sí se vio mucho tema de brutalidad de la fuerza pública en contra de los ciudadanos. Leía incluso gente que dice, nunca hemos visto tanta brutalidad como estos días por parte de la fuerza pública. Y recojo lo que decía Milton, la amnesia colectiva o la memoria selectiva. Porque, por ejemplo, no sé si todavía se acuerden Manuela Pic y Carlos Pérez de la violencia policial de la que fueron víctimas cuando protestaron en el centro histórico, ¿no? Claro. Cuando les arrastraron por el centro de los pelos. Carlos Pérez. O cuando a Salvador Quispe le mantuvieron secuestrado agentes policiales, quién sabe quién más, y después apareció lleno de hollín, maltratado.
Ojalá no se olviden para que no digan que estos hechos son brutales y recientes. O que la gente no se olvide que cuando la ciudadanía... Es más, año 2013. Y ojo, este momento, y ahí sí con Protesta fecha. contra la ley de plusvalía. No, y esto es más específico, porque incluso ocurrió en el mismo sector, y por eso es importante hacer memoria. Año 2015, cuando entraron en vigencia las famosas enmiendas constitucionales. Afuera de la Los Asamblea, ¿de acuerdo? ciudadanos se movilizaron a los alrededores de la Asamblea Nacional y la fuerza pública salió hasta, como ahora decían, que nunca había pasado, hasta con policía montada. Cuando los caballos atropellaban a los ciudadanos como que nada hubiera pasado. Cuando también hubo menores de edad agredidos por la fuerza pública, así es que vengan a decir que una brutalidad como la de estos días no se había... Y no, ojo, no estoy justificando. 13 de agosto del 2015, Salvador Quispe, me tuvieron en la esquina de la Presidencia de la República. Y aquí está el relato de Quispe no y la retenido, foto de Quispe Milton. con Ahí con está, Godín. secuestrado, no retenido. Ellos tampoco tienen que romantizar lo que pasó. Una persona que está retenida contra su voluntad está secuestrada, y en este caso incluso, recuerdo claramente lo de Salvador Quispe, lo capturaron, se lo llevaron y no le permitían moverse mientras duraban las agresiones y las vejaciones y demás. Eso es secuestro. ¿Qué diferencia o qué distingue a la misma dirigencia indígena de lo que se hizo en el Ágora? Quizá que no les llenaron de hollín a los periodistas. Pero les llenaron de odio. Debemos dejar de romantizar las cosas y debemos llamarlas por su nombre y apellido. Es la única forma, Milton, perdón, Sí. de sanar las heridas, de corregir los errores y de empezar a reconstruir el Estado de Derecho. Porque no es posible que en este país un ciudadano se crea por encima de la Constitución, de la ley y los instrumentos internacionales. Nadie está por encima de la ley. Si no le gusta lo que es vivir en un Estado de Derecho, busque un país en el que pueda vivir, no sé, pues en anarquía o en desorden. Aquí deben regir las leyes, no las personas. Yo me quiero quedar un ratito con el tema de los periodistas, porque sí es importante. 130 periodistas agredidos o denunciaron o se evidenció las agresiones en estos 11 días. Empezó con el paro de los taxistas, camarógrafo de Teleamazonas atropellado. Freddy Paredes apedreado. Andrea Orbe de Televicentro jaloneada y humillada por un grupo de manifestantes. Varios compañeros de otros canales agredidos. Corresponsales. Un compañero que me dijo a mí personalmente que le habían amenazado, no quiso salir, no pudo salir de la tacuna de su casa porque no podía salir a trabajar. Imagínate, no solamente no poder informar, sino no poder trabajar para llevar el sustento a su familia. Periodista de Esmeraldas, compañero, que me guardo el nombre, fueron al filo de su casa a amedrentarlo. Compañero Wilson Cabrera en Macas, destruidos sus equipos de trabajo. Y así podemos hacer una lista interminable. ¿Qué tienen contra la prensa? ¿Cuál es el problema? Bueno, caló el discurso estigmatizante. A nosotros nos dice, es que ustedes no informan todo, que los policías están masacrando al pueblo. A ver, de verdad, hemos puesto los excesos porque también existieron excesos de la policía. No estuvo bien que un policía le pase la llanta por la cabeza a un manifestante. No estuvo bien que un grupo de policías arremetan a toletazos contra una mujer. Todos tendrán que ser investigados. Sí. Pero ese nivel de delincuencia que hubo, porque lo que hubo fue delincuencia, lo que pasó en la Casa de la Cultura con policías y periodistas fue un secuestro. Porque no tiene otro nombre. Si alguien entra a un sitio y no te dejan salir, ¿cómo se llama? Díganme cómo se llama. O sea, lo que pasó tuvo un nivel de locura terrible. Como tú dices, esos odios, ese regionalismo que se profundizó, fue terrible. Quizás la diferencia es que antes había miedo, hoy se perdió ese miedo a las autoridades que antes sí reprimieron. Se cosecha lo que se cultiva. Una cosa es perder el miedo, otra perder el respeto. Y no me refiero a las autoridades, me refiero al respeto entre ciudadanos. El respeto se pierde cuando ves motos alrededor de tu casa o alrededor de tus negocios diciendo, cuidado, salgas, Sí. no te expongas. El respeto se pierde cuando sale una persona y agrede a otra por el único hecho de pensar diferente. Así es que lo que El se ha respeto perdido es se el pierde respeto, cuando el miedo. los condominios y las urbanizaciones tuvieron que automovilizarse para defenderse, para pararse en las puertas de los conjuntos de esperar a los ladrones.
Eso no es protestar porque subió el diésel, porque me subieron la gasolina. Y en estos días hemos visto los resultados, además, Milton. Los negocios de alrededor de la Asamblea Nacional han sido saqueados. Y han sido saqueados desde la señora que, literal, tenía un kiosco de venta de caramelos en los bajos de la casa, de la parte de adelante, y la casa de recepciones de la Asamblea Nacional, hasta los restaurantes que venden almuerzos alrededor de la Asamblea han sido saqueados, han sido destruidos. Eso no es protesta pacífica. Hay que recordar a la gente que la Constitución y los instrumentos internacionales que defendimos con tanta fuerza durante los últimos años reconocen la libertad de protesta pacífica. El momento en que hay violencia o que hay delincuencia en torno a una protesta deja de ser un derecho y se convierte en un delito. Por eso es que uno tiene que aprender a protestar de manera pacífica y que la violencia y los delitos vengan en todo caso de los abusos de la fuerza pública, pero no que vengan de los manifestantes que se escudan en este derecho a la protesta para delinquir y provocar terror, como sucedió en más de un sector del país. Y si no te gusta Teleamazonas, mira RT. Y si no te gusta Televicentro, mira Telesur. Si no te gusta Radio Sucesos, escucha cualquier otra radio. Es parte de la libertad. Para eso está el control remoto y para eso está el botón del dial. Es facilito. Pero no nos quemes con nosotros adentro, no les pegues a las reporteras, no les humilles, porque encima son mujeres. Y yo tengo esa escena de la colega de Televicentro, Andrea Orbe, cómo la sacudieron. A Helen Quiñones. Ya se había acabado el paro. A Marisabel Carvignani. Imagínate. Y eso estamos hablando Ni por el hecho de ser mujer, ¿no? después de haber levantado la medida, cuando estaban haciendo cobertura de la minga de limpieza. Y con el mismo discurso, y la misma virulencia y la misma agresividad. Eso evidencia que estamos mal como país, que estamos mal como sociedad. E insisto que esas fracturas que teníamos durante los últimos años terminaron en rompernos completamente. Así es que ahora hay una oportunidad y un reto de reconstruirnos como sociedad, de vencer el odio que se ha provocado entre ciudadanos en estos días y de empezar a institucionalizar y a respetar el Estado de Derecho para que nunca más una persona crea que pueda actuar por encima de las normas. Y se aplica tanto para la fuerza pública, los funcionarios públicos, como para los ciudadanos comunes. 8:23, conversamos con Mauricio Alarcón. Mauricio, bueno, ¿y el gobierno qué tiene que hacer? Porque tiene el gobierno que ser, a ver, el presidente de la República es nuestra guía, es la persona que eligió la mayoría de la gente, entonces él tiene el trabajo de cohesionar, no solo de resolver los temas económicos y sociales que tiene ya un trabajo muy duro, porque haber fallado en este tema de los subsidios le va a obligar a ser muy ingenioso para resolverlo. Tiene que lograr levantar la moral del país. Yo creo que eso es una responsabilidad no del gobierno, sino de todos los Totalmente ciudadanos. de acuerdo, pero el gobierno, pero quedó gobierno. Sí, por supuesto. Y en el espacio anterior, Cristina Reyes decía, hay una responsabilidad del gobierno para, en este tiempo que le queda, fortalecer y abrir espacio al tema económico, porque hay gente que está sin trabajo, hay gente que está parada. Sí, por supuesto, eso pasa también por acciones responsables del sector privado, hay que trabajar entre los ciudadanos, pero las rupturas que se han dado como sociedad son responsabilidad de los ciudadanos. Y en ese tema específico de los odios, de los resentimientos, de los problemas, yo sí creo que el funcionario público y las autoridades tienen que quitarse ese membrete y actuar como ciudadanos. Y empezar a sanar heridas y empezar a proponer alternativas y empezar a construir y a proponer. Dejando de lado, insisto, ese membrete, porque tan ciudadano es el funcionario público como el activista indígena. Tan ciudadano es el defensor del Estado de Derecho como el agente policial vejado en Calderón. Todos somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos el reto y la responsabilidad de reconstruir un país que continúa de a poco rompiéndose y cayéndose a pedazos. Gracias, Mauricio. 8:25, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Vamos a la pausa y ya le vamos a preguntar este plan que tiene que empezar a armar el gobierno para liderar esta, digamos, una cruzada de levantarnos. Así como en el 16 el Ecuador era uno solo por el terremoto, hoy fuimos un montón de ecuadores completamente desunidos. José Augusto estará con nosotros ya mismo. Gracias, Mauricio. Gracias.